Estos son los boxeadores mexicanos más subestimados que están a punto de romperla en este 2025. Son los campeones sin corona, pero que seguramente tendrán lo que merecen porque tienen mucho talento y le han echado alma, sangre y sudor en cada uno de sus entrenamientos. Muchos de ellos ya cuentan con una fuerte fanaticada a pesar de no ser campeones mundiales. Los boxeadores de este estricto top se destacan por su ferocidad, por su técnica, su corazón y su proyección en este 2025. Empezamos este brutal top 5 con Isaac Lucero, La Bestia Jr. La Bestia Jr. está a punto de ser campeón mundial. La Bestia Jr. trae el boxeo en la sangre. Es hijo del ex campeón semicompleto nacional La Bestia Isaías Lucero. Isaac Lucero, La Bestia Jr. ha causado terror en los pesos super welter. Su promotor es ni más ni menos que Samson Leikowitz, y ustedes saben que ese señor solamente ficha a la gente realmente talentosa. La Bestia Lucero tiene 26 años, es de La Paz, Baja California y está invicto. Mide 1,78 metros y tiene un alcance de 168 centímetros, con un récord profesional de 17 victorias, 13 derrotas y ostenta una efectividad noqueadora del 76%. Debutó recientemente en los Estados Unidos y lo hizo genial. Debutó contra Omar Valenzuela y lo hizo pedazos en 2 rounds, tirando a Valenzuela 2 veces. La Bestia Lucero llamó la atención del público estadounidense, es campeón juvenil silver de la WBC en los pesos welter y se encuentra altamente rankeado según su BoxRec. La Bestia Lucero, a mi parecer, debería de enfrentarse contra Sander Sayas en algún momento. La Bestia sí tiene el poder noqueador y la inteligencia que el Chino García no tiene, y a mi gusto este gallo sí le pone una buena madrina al campeón boricua Sander Sayas. La Bestia Lucero, por su rápido ascenso, por su exitoso debut en los Estados Unidos y porque aún nadie lo conoce, es de los boxeadores más menospreciados que están a punto de romperla. En el lugar número 4 de este histórico top nos encontramos al Manotas Gallardo. Jair Benjamín El Manotas Gallardo acaba de firmar con Golden Boy Promotions hace unos días. Oscar de la Hoya le echó el ojo a este mexicano para que formara parte de su roster por su ascenso meteórico en el boxeo, por su agresividad, por su calidad, por su aguante. Es un fajador muy peligroso. ¿Por qué? Porque es muy inteligente. El Manotas no solamente sabe pegar, sino también se adapta a los rivales y es matador de estilistas. Es un boxeador muy inteligente, amén de tener una excelente pegada y una quijadota de burro. El Manotas Gallardo es un semicompleto, tiene 22 años y tiene un excelso récord profesional invicto con 9 victorias, 8 de ellas por nocaut y una efectividad noqueadora que da miedo, más del 88%. No por nada lo acaba de fichar Oscar de la Hoya, un fajador ortodoxo que va a dar mucho de qué hablar en este 2025. Es de Chihuahua y antes de pasar al profesionalismo, el Manotas tuvo una destacada carrera amateur acumulando más de 100 combates. Logró 3 medallas de oro en campeonatos nacionales mexicanos, fue campeón en los torneos Silver Gloves en Denver, Colorado y California y obtuvo un segundo lugar en los Juegos Panamericanos Junior en Colombia en 2021. Fue nombrado el Manotas como deportista del año en boxeo mexicano en el 2021, lo que resalta su calidad, su potencial técnica desde joven. Por lo que sabemos, también el Manotas es un joven humilde y muy trabajador y no le gusta andar de hablador. Tiene mucha disciplina, no por nada acaba de firmar con una de las promotoras más poderosas del planeta. Veremos pelear al Manotas en la cartelera de este próximo sábado 2 de agosto. El rival aún está por definir. No se te olvide, el Manotas, y pelea este sábado 2 de agosto. Este boxeador la va a romper en el 2025. Eso es un hecho. En el tercer lugar de este legendario top nos encontramos con Brandon el Perro Mosqueda. Brandon el Perro Mosqueda es también de los boxeadores menospreciados por ser desconocido, aunque fíjense que este boxeador ya se está dando a conocer gracias al Grand Prix de boxeo del Tío Turquís en Arabia Saudita, donde la está rompiendo.
El Perro Mosqueda ha pasado a cuartos de final del Grand Prix, derrotando a sus dos primeros rivales de una manera más que contundente. El Perro Mosqueda tiene hambre, es fajador ortodoxo. Perro Mosqueda tiene 21 años y pelea en la división de los pesos pluma. Tiene una increíble efectividad noqueadora del 90% con un récord de 10 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut. Peleará en agosto, concretamente el 13 de agosto en Arabia Saudita, en la tercera etapa del Grand Prix de boxeo. El Perro Mosqueda peleará contra el invicto de Uzbekistán, Ayukom Bakhtiroyov, y de ganarle al uzbeco, el Perro Mosqueda pasará a las semifinales del Grand Prix de boxeo. Perro Mosqueda es el gran favorito de los mexicanos para ganar el torneo del tío Turquís. El Perro avanzó a los cuartos de final tras vencer a Willie Power en Arabia Saudita. La pelea mostró su capacidad para noquear porque envió a Power a la lona desde el primer round y lo dominó técnicamente durante toda la pelea, ya que ganó por decisión unánime con amplias puntuaciones. Este desempeño lo posiciona como un prospecto muy prometedor con aspiraciones grandes al título mundial en los pesos pluma. Su estilo de pelea combina agresividad inmediata, un poder de pegada especialmente con su izquierda y dominio técnico, como se evidenció en su victoria contra Willie Power en el Grand Prix de boxeo del 2025. Perro Mosqueda es un prospecto en desarrollo, menospreciado solamente por ser desconocido, pero estoy seguro que después de que sea campeón del Grand Prix del tío Turquís, el mundo conocerá al Perro Mosqueda. Es cuestión de tiempo, por eso ocupa el lugar número 3 en este legendario top. En el lugar número 2 está uno de mis boxeadores favoritos, el Yoreme Mendoza, quien va a pelear en noviembre en Japón. El rival aún está por definir, pero por lo que sabemos en las redes sociales, sus promotores están en pláticas para darle a Yoreme una oportunidad para pelear por el campeonato mundial Super Mosca. Yoreme Mendoza es un boxeadorazo, entrena a la vieja escuela. Su método favorito para agarrar fuerza en los antebrazos y en los hombros es romper rocas con un marro. De hecho, como pueden ver, Yoreme pega tan duro que incluso ha llegado a romper los marros con los que entrena. Yoreme tiene la pegada más brutal de los Super Mosca, pega como peso completo, es de Hermosillo, Sonora, y a sus 25 años ostenta un récord profesional de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, y está invicto. Tiene una efectividad noqueadora de más del 84%. Sergio Alfonso Mendoza Córdoba es de los boxeadores más subestimados, pero créanme, está a punto de ser campeón del mundo. Y Yoreme tiene el poder para darle un tirazo al Jesse Bam Rodríguez. Ojalá algún día cercano podamos ver a Jesse Bam Rodríguez contra Yoreme Mendoza, que al parecer esa es la tirada de sus promotores. El estilo del Yoreme tiene un enfoque que combina la técnica con la agresividad. Entrena junto al Gallo Estrada y eso le ha permitido absorber técnicas avanzadas de movimiento y de defensa. Su inteligencia, su capacidad para adaptarse al oponente, utilizar movimientos defensivos aprendidos del Gallo Estrada y buscar el knockout con golpes precisos como uppercuts y combinaciones al cuerpo, lo convierten en un prospecto destacadísimo, influenciado obviamente por el estilo mexicano de presión y de resistencia, pero con un enfoque técnico que lo hacen un peleador muy versátil y muy peligroso. Le han llevado su carrera muy bien y por lo que sabemos, el Yoreme está próximo a pelear en Japón. Y esta pelea en Japón será la primer pelea de Yoreme fuera de México. Una prueba de fuego sin duda alguna. Si el Yoreme gana en Japón, a mi parecer estaría listo para un tiro contra Jesse Bam Rodríguez. Y regálame un like si a ti te gustaría ver al Yoreme contra Jesse Bam Rodríguez. Y si aún no estás suscrito a Richie Blog y te gusta nuestro contenido, suscríbete a Richie Blog en este momento, te lo agradecería de todo corazón. Y en el número 1 de este legendario top se encuentra Lindolfo Delgado.
ya está hecho un cachirul. Lindolfo Delgado, desde que firmó con Top Rank se han esperado cosas grandes de él. Lindolfo Delgado es campeón WBO latino superligero desde el 2024 cuando derrotó al mexicano Brian Flores por una apretadísima decisión dividida y después le ganó a Jackson Martínez por nocaut y en su última pelea le ganó bien a Elvis Rodríguez de República Dominicana por una merecida decisión mayoritaria. Lindolfo Delgado es a mi gusto el boxeador mexicano más pero más subestimado con el potencial de ser campeón del mundo. Lindolfo ya tiene 30 añotes, es de Linares, Nuevo León y tiene un récord profesional de 23 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut y está invicto. Lindolfo comenzó a boxear a los 10 años en el 2004, mostrando talento desde muy temprana edad en Linares, Nuevo León, una región conocida por producir boxeadores muy talentosos. Lindolfo entrenó en Cuba durante su infancia, lo que le proporcionó una base técnica sólida influenciada por la escuela cubana, conocida por su énfasis en la precisión, el movimiento y la defensa. Lindolfo Delgado boxea muy chido y tiene un estilo muy técnico, muy elegante, muy fino, lleno de pasión e influenciado por su formación en Cuba y su experiencia en Juegos Olímpicos. Lindolfo de hecho compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde fue eliminado en la primera ronda. También participó en los Juegos Centroamericanos, donde ganó la plata. Ganó también medalla de plata en los Juegos Panamericanos en el 2018. Su estilo de pelea es una mezcla de técnica olímpica, que es jab, movimientos laterales, contragolpes y la agresividad mexicana, mucha presión, golpes al cuerpo y potencia, con un enfoque en la precisión y el knockout. Es entrenado por Don Robert García y respaldado por Top Rank. Lindolfo es un prospecto con potencial para convertirse en campeón mundial y no le han dado aún una pelea de título. A nuestro gusto, Lindolfo está más que listo para esto, está más que listo para romperla y ser campeón mundial, pero por alguna razón no le ha llegado su hora. En las redes sociales mucho se ha hablado de una potencial pelea contra Teófimo López, pero esto no ha sido del todo confirmado. Parece que Lindolfo seguirá esperando su turno y es por eso que para nuestro gusto Lindolfo Delgado es el boxeador mexicano más subestimado con la capacidad de ser campeón del mundo en este 2025. ¿Ustedes qué opinan de este top? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quién me faltó? Quizá me haya faltado Brian el Destructor Mercado, quizá me faltó el Sepulturero Munguía. Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios porque ya hemos llegado al final de este video programa y si te ha gustado este video te pido de favor que compartas este video con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia, porque eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y a llegar a nueva audiencia. Gracias por llegar a la distancia con nosotros en este especial de boxeadores más subestimados que la van a romper en el 2025. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por apoyarme para que pueda estar aquí con ustedes en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.